La violación es un crimen que deja cicatrices profundas en la vida de sus víctimas y en el tejido social. Este documental explorará cómo el sistema jurídico mexicano aborda este delito, desde la denuncia hasta la sentencia, buscando arrojar luz sobre la enorme brecha que a menudo existe entre la ley escrita y la justicia vivida. En la legislación mexicana, la violación se define principalmente como la cópula con una persona sin su consentimiento. Sin embargo, la interpretación de consentimiento y los elementos que constituyen este delito han sido objeto de importantes debates y reformas en años recientes. O sea, lo que se debe probar es tal cual la definición legal, que pues en este caso viene siendo la introducción del miembro masculino en una, pues ya sea en la vía bucal, vaginal o anal, obviamente sin consentimiento. Aquí lo que buscamos demostrar es que existió la cópula en cualquiera de sus tres modalidades que ya comenté, sin consentimiento. Entonces yo creo que sería esa cuestión, poder probar esas dos cosas. Las leyes mexicanas también suelen diferenciar entre diversos grados de violación y la existencia de agravantes como la relación del agresor con la víctima. Por ejemplo, familiar o de confianza, la minoría de edad de la víctima o el uso de armas. Estos factores pueden influir directamente en la severidad de las penas, que van desde los 8 hasta los 20 años de prisión y pueden incrementarse significativamente con los agravantes. A veces se quiere como, ¿cómo lo podría manejar? Como subsanar esta parte de que no hay suficientes elementos, pero a veces sí los hay. Entonces, esta falta de perspectiva de género o ideas, como ahorita te mencionaban, hacen que no haya claridad dentro de los procedimientos o resoluciones que aplique un juez o una jueza penal. El primer paso hacia la justicia en México es la denuncia, un acto que, lamentablemente, a menudo está cargado de miedo, vergüenza y estigma. Las estadísticas muestran que un alto porcentaje de violaciones nunca son denunciadas debido al profundo trauma, la desconfianza en las instituciones y la preocupación por la revictimización en el proceso legal y social. Y a veces dicen, bueno, es que es una consecuencia de que muchas mujeres regresan con sus generadores de violencia, muchas mujeres no le dan seguimiento y pues ministerios públicos en cierta parte pues están saturados obviamente de muchas personas. Pero me queda bastante claro que no ha habido esa perspectiva. Si vemos esa perspectiva de género, entendemos el círculo de la violencia. Y al entender el círculo de la violencia, podemos entender precisamente el seguimiento que las víctimas deben de hacerle a su denuncia y por consiguiente las obligaciones que tiene el Ministerio Público. Eso es por una parte, Sí. ¿verdad? Por otra parte, me queda bastante claro que hay personas muy estudiadas en perspectiva de género, pero están tan arraigados a un sistema patriarcal que todos esos estudios no les sirven de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este sentido, todos y todas somos parte de este sistema patriarcal en donde nuestras ideas personales dejamos que influyan dentro del aspecto profesional. Si la víctima logra superar esta primera barrera, es cuando inicia la investigación. Los peritos forenses buscan evidencia física, pero el tiempo es crítico. En la práctica, los recursos son bastante limitados y muchas veces los casos se acumulan. Pero una vez presentada la denuncia, es cuando comienza la investigación, a cargo de ministerios públicos y policías de investigación. Los peritos forenses juegan un papel vital en la recolección de pruebas físicas como muestras de ADN y exámenes médicos. Sin embargo, la capacidad forense y la celeridad en las investigaciones varían significativamente en todo el país. Desde que se presenta la denuncia, ¿dónde ve usted los peores cuellos de botella que hacen que un caso se caiga? ¿Es la saturación en el Ministerio Público, la tardanza de los peritos o la falta de seguimiento en la investigación? Mira, yo creo que en esta pregunta es muy acertada, creo que ya viene la respuesta dentro de la misma pregunta. Veo que las tres opciones o los tres ejemplos que me da son cuellos de botellas muy grandes. Si se toma en cuenta cada uno por separado, retrasa demasiado el proceso. Y tomando en cuenta que estos tres son muy comunes, a
sean casi a la par en todos los procesos. Creo que como tal, atribuibles a la fiscalía en este caso, siento que tienen un personal con mucho trabajo, mucha carga de trabajo que no se dan abasto. En cuanto a los peritajes, como son ciencias muy complicadas, bueno, más complicadas, complejas, entonces los resultados no son determinantes de un día a otro. Es un proceso que lleva pues entre varios días, semanas o hasta meses. En el caso actual podría ser con la genética, que es un proceso que dura bastantes días para poder tener el resultado. Y en cuanto a la tercera que me comentaste sobre la falta de seguimiento, en esta muchas veces las víctimas no le dan el seguimiento propio a la denuncia, entonces es por eso que muchas veces los asuntos no avanzan a lo que nosotros los abogados nos gustaría que fuera más rápido que se pudiese. Pero yo creo que esos tres ejemplos son muy acertados. Son cuellos de botella que rechazan, que retardan mucho el procedimiento, y creo que nada más eso. La celeridad en la denuncia y en la intervención forense es clave, ya que la evidencia física puede degradarse o perderse con el tiempo. La ausencia de evidencia física, sin embargo, no invalida un caso, y la jurisprudencia ha avanzado para reconocer la importancia del testimonio de la víctima y la evidencia circunstancial. Es muy común que no haya pruebas además del testimonio de la víctima. Aquí lo importante es actuar conforme lo más rápido que se pueda. Entre antes podamos actuar, interponer denuncia, el esclarecer las modalidades en las cuales pasaron los actos, y del mismo modo recabar tanto las pruebas que sean necesarias, como puede ser la genética en caso de que haya material genético de lesiones internas en la vía que se realizó la violación, que como ya mencioné puede ser oral, vaginal o anal. Y del mismo modo, en su caso, que haya testimonios, que en este caso no es muy común que haya testimonios. Entonces yo creo que más que nada es ser veloz en el actuar de interponer la denuncia, ya que conforme vaya pasando el tiempo es un poco más difícil el poder llevar este tipo de acción penal y poder acreditar algún delito. El camino hacia el juicio en México es largo y complejo, con etapas que incluyen la formulación de cargos, las audiencias previas y finalmente el juicio oral, que es un sistema relativamente nuevo en comparación con el sistema inquisitorio anterior. Cada fase tiene su propio conjunto de procedimientos y desafíos. Durante el juicio, tanto la defensa como la fiscalía presentan sus argumentos y pruebas. Los testimonios, especialmente los de la víctima, son fundamentales, aunque a menudo son los más difíciles de sobrellevar. La credibilidad de la víctima es frecuentemente cuestionada por la defensa, lo que puede generar una profunda angustia, un fenómeno conocido como la revictimización. Desde que se presenta una declaración, pues se presentan sobre todo este interrogatorio que no va de acuerdo a protocolo, es decir, que se hacen preguntas sin perspectiva de género, en donde precisamente son delitos tan delicados que se tienen que hacer las preguntas adecuadas. Claro, como les he comentado en clase, o sea, tenemos que cumplir obviamente con ciertos requisitos de acuerdo a la legalidad, pero sí sigue habiendo cuestionamientos. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste el otro? ¿O por qué no denunciaste antes? ¿Por qué estás ahorita en este momento aquí? Muchas pues es de acuerdo obviamente al caso en específico, pero yo creo que desde el primer filtro. La sentencia, si el acusado es declarado culpable, busca no solo castigar al agresor, sino también ofrecer alguna forma de reparación a la víctima y enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la intolerancia de este crimen. Las penas varían ampliamente según la legislación y en las circunstancias específicas del caso en cada estado. Bueno, mira, aquí en cuanto a reparación del daño hay muchas modalidades. En este caso también pudiera entrar, o más bien entrar, la reparación del daño en cuanto al daño moral, cuánto fue la afectación que tuvo esta persona, y se mide tanto por terapias como por la afectación que hubo en dinero. Y yo creo que es un 50-50 en relación
si se llevan a cabo o no, porque muchas veces las personas que cometen este tipo de delitos pues no tienen la capacidad económica para poder siquiera solventar las multas que les acarrea el cometer este delito. Entonces yo creo que es menos probable que puedan hacer la reparación del daño. Y son otros 50, obviamente es gente que tiene esa solvencia y puede llegar a lo mejor a un proceso abreviado y con ello reparar el daño. Yo creo que lo más complicado fue algo que hemos estado repitiendo mucho en estas preguntas, que es la dependencia exclusiva del testimonio de la víctima. Creo que es algo que tanto para la víctima como para el agresor o el presunto agresor en este nuevo sistema penal, es esa dependencia, porque muchas veces hay personas que son denunciadas por caprichos o por problemas familiares o problemas de pareja o etcétera, que son acusadas por violación y dada la circunstancia con el feminismo, que no me gustaría entrar en ese tema, están cumpliendo una condena de prisión. Y por el otro lado, o sea, como no, tal vez no se actúa con prontitud o las pruebas no son concluyentes o cualquier otra cuestión, las víctimas muchas veces solamente con su testigo no logran que se les administre justicia y el agresor esté enfrentando una pena que sí se merece por el delito que se cometió. Entonces yo creo que es esa cuestión, viéndola de ambos lados, por el lado de la víctima, que muchas veces solamente con su testimonio no logra la impartición de justicia, y por el lado del presunto agresor o de quien se comenta que cometió la violación, que solamente basta el testimonio para acreditar algo que realmente no pasó. El sistema jurídico mexicano enfrenta numerosos desafíos en los casos de violación. La revictimización durante el proceso judicial, la credibilidad de la víctima y la dificultad de probar la ausencia de consentimiento son solo algunos. El estigma social, el machismo arraigado y la falta de capacitación específica en algunos operadores de justicia pueden agravar estas dificultades. Y es algo que en estas materias no debe de existir, y sobre todo en los delitos como una violación sexual, este estereotipo, ideología, educación con la cual me educaron en casa o en donde me hayan educado, lo llevan precisamente a la perspectiva de género, utilizando este conocimiento previo, desorientando precisamente, vinculando tanto ideología personal como una perspectiva de género aplicado erróneamente al momento de tratar a las víctimas. Ejemplo de la nota hace poco que salió del policía que dice, no, pues yo ya no voy a atender sus llamados porque usted está hable y hable y no deja que yo me lo lleve. Pues policías, cuerpos de seguridad están precisamente capacitados en perspectiva de género, y ese comentario ante medios me queda claro que no tiene esa perspectiva de género, no entiende la profundidad de un círculo de violencia. Digo, a lo mejor me estoy desviando de delito, sí, pero era en torno al ejemplo de servidores y servidoras públicas. De igual manera, existen debates sobre la interpretación de las pruebas, el papel de la defensa en cuestionar el testimonio de la víctima y la necesidad de una perspectiva de género transversal en la administración de la justicia. El movimiento Yo sí te creo y la presión de la sociedad civil han impulsado importantes cambios legislativos y protocolares en los últimos años, buscando poner el consentimiento explícito en el centro de la definición de violación. Nos queda mucho trabajo que hacer. Todavía nuestra cultura sigue habiendo muchos estereotipos, ideas, etc. Ciertamente no lo puedo manejar todo desde el lado negativo, porque en cierto aspecto ha habido bastantes avances en la legislación, en protocolos. Sin embargo, pues sí todavía nos queda gran camino que recorrer para poder aplicar adecuadamente esta perspectiva, pero eso va a ser un complemento entre legislación, preparación y también ideología social, porque si no manejamos esto desde la parte social, pues por consiguiente no se va a aplicar todos estos mecanismos, tanto de tratados internacionales como de legislación nacional,
puede estar muy bonito en papel, pero otra cosa es la La aplicación. práctica. Entonces yo creo que sí, todavía nos falta mucha preparación en este tema, pero vuelvo al mismo punto, ahí ha habido avances, sí, sí los he visto, pero ciertamente nos falta muchísimo. La sensibilización y la capacitación constante de jueces, fiscales, abogados y policías son fundamentales para garantizar que los casos de violación se traten con la seriedad y la perspectiva adecuadas, reconociendo las dinámicas de poder y el impacto traumático que estos delitos tienen en las víctimas en el contexto mexicano. La perspectiva de género es un principio jurídico fundamental que debemos aplicar en cada sentencia. Esto garantiza la igualdad ante la ley. Juzgar con perspectiva de género sería ver toda una investigación, todos los elementos que se manejan alrededor de este delito. Es importante ver toda la circunstancia, antecedente, elementos que se presentan para poderlo ver con perspectiva de género. ¿Y esto qué implica? Desde el momento en cómo se trata a la víctima, ahí desde ese momento es si se está viendo con perspectiva de género o no. Yo sé que eso también depende mucho del Ministerio Público, de los elementos que se manejen dentro de una carpeta de investigación. Sin embargo, hasta en el momento en que el juez o la jueza se comunica con la víctima, es tan importante cómo maneja su lenguaje hasta corporal, como las palabras que se mencionan dentro de audiencia, respetando siempre pues los derechos de la víctima, porque vuelvo al mismo punto, es un delito muy delicado. La violación, vista desde el punto de vista jurídico en México, es un recordatorio constante de la necesidad de un sistema de justicia robusto, sensible y equitativo. Aunque los desafíos persisten y la implementación de la justicia es un camino aún en construcción, el compromiso con un sistema que proteja y repare a las víctimas es inquebrantable. La lucha por la verdad, la rendición de cuentas y la prevención de este problema social continúa, con la esperanza de construir un futuro donde ninguna persona tenga que vivir con el miedo a la violación.